Aquí lobo solitario con creepypastas que te asustarán mucho, o eso espero, jaja. Deja tu like y comenta Urulu. Hay Mi algo hija en las quería una nubes. muñeca. Dejé que las escaleras mecánicas y la multitud nos llevaran, hasta que pasamos frente a una tienda de juguetes con un frente de vidrio. Entonces Iki se detuvo y no quiso moverse. Tiene 9 años, y a esa edad no puedes pasar por una tienda de juguetes sin descubrir que, oh por Dios, eso de ahí es lo que he querido toda mi vida. Y por la forma en que Iki miraba el escaparate, supe que mi hija estaba teniendo uno de esos momentos. Tiré de su mano para hacerla avanzar. Esperaba que su fascinación no hubiera tenido tiempo de convertirse en una obsesión completa. Para un niño, ya sabes, basta con unos segundos. Entonces levanté la vista y vi lo que Iki estaba mirando. Sentí algo duro cerrarse en mi garganta, y dejé que la muñeca de la niña se escapara de mi mano. Era Amanda. La Amanda, la que solía rondar en la laguna detrás de nuestra casa, y que saludaba a mi esposa con un animado alimentando a los patos, Annie cada vez que Annie colgaba la ropa. De vez en cuando, le daba un beso en la nariz a Iki, aunque dudo que mi hija lo recuerde. Iki tenía 2 años en ese entonces. Y el cuerpo de Amanda llevaba 7 años enterrado para cuando Annie se le unió en el 2009. La muñeca de Amanda tenía un nivel de detalle excepcional. Desde el cabello negro hasta los hombros, hasta la blusa morada sin mangas y las zapatillas Converse, era una réplica perfecta. Y para eliminar cualquier posibilidad de duda, el nombre impreso en la parte superior de la caja decía, Amanda Collins. Iki estaba maravillada, haciendo sonidos de asombro. Mira la muñeca de Amanda, papá. La estaba mirando, cariño, la estaba mirando. Era Amanda, sin duda. Y la última vez que había visto esa figura, estaba sujeta a una mesa de cocina. También tenía una incisión que iba desde la parte inferior de su barbilla hasta su entrepierna. Y recuerdo que era un estallido de colores, una floración cadavérica, la que aparece cuando abres un cuerpo de la manera correcta. Iki, regresa. Mi hija aprovechó el momento y corrió dentro de la tienda. Tuve que abrirme paso con el codo entre la gente, pero ahora estaba demasiado distraído para sentir la frustración habitual. Iki, más despacio. En el caso de Amanda, Annie y yo habíamos sido especialmente cuidadosos. Ella tenía 19 años y no tenía familia en el pueblo. Incluso presumía de su falta de contacto con su casa. Aparte de ese maldito conejo que llevaba siempre, Amanda Collins nunca le había importado a nadie. Sabíamos que nadie la buscaría. Entonces me abrí paso más allá del último pasillo, y encontré a Iki de pie frente a un estante de juguetes que cubría toda la pared trasera de la tienda. Niñas pequeñas y sus padres rodeaban a mi hija, mirando toda una gama de muñecas en cajas hexagonales. Para entonces estaba respirando con dificultad y sudando a pesar del aire acondicionado helado. Reconocía cada muñeca de esta nueva y elegante colección. Amanda. Jessica. Lois. Teresa. Bethany. Cada una me recordaba la sensación de separar piel, manos húmedas y el crujido del acero desafilado contra una articulación ósea. Habíamos sido tan cuidadosos. Y, aún así, el rostro de cada mujer de la que nos habíamos deshecho me estaba mirando desde el fondo de esa tienda de juguetes. Cada una vestida, peinada y con accesorios exactamente como el día en que Annie y yo. Iki tiró de mi mano, levantando la muñeca de Amanda. Papá, ¿puedes comprármela? Abajo del pozo. Me rompí el brazo al caer de un cedro joven. Ese perro miserable, siempre ladrando. Había fingido empujar a Jenna, mi hermana, de su rama. Solo sacudirle el hombro para asustarla un poco.
Pero Grint siempre había sido sobreprotector y lanzó un gruñido mientras saltaba contra el tronco. No fue él quien me hizo caer. Alcancé a agarrarme de una rama, solo que no soportó mi peso. Pasé el verano de mal humor por la casa mientras Jenna corría afuera todo el día, dejándome a mí lidiar con el perro. Su perro, el que obligó a papá a comprarle y el que ella alimentaría, lavaría y amaría siempre. A Grint le gustaba meter su lengua babosa por el hueco de mi yeso, como si el sonido viscoso de la saliva fuera magia. No podía salir de la habitación sin que él aullara pidiendo comida. Así que eché a Grint de la casa. Jenna volvió angustiada esa tarde. Los chicos del vecindario la habían invitado a una pelea de lodo en el bosque. El hermano de pelo rizado estaba explicando la logística del lodo como proyectil cuando escucharon unos gemidos suaves. Los chicos corrieron. Era el fantasma del viejo Agard. Jenna no. Ella sabía que no había fantasmas, porque Grint siempre aullaba cuando tenía hambre. No podía permitir que Jenna llorara, del mismo modo que no podría empujarla de una rama. Yo había echado a Grint, ¿y por qué? ¿Por asustarme? Apuesto a que él estaba asustado donde fuera que estuviera. ¿Cómo había caído tan bajo como para actuar al nivel de un perro? Jenna me llevó al lugar donde había escuchado los gemidos. Un pozo viejo con una escalera podrida encajada en su interior. Por lo que yo sabía, ese lugar realmente podía estar embrujado. Traté de convencer a Jenna de que eran ladridos felices, que Grint jugaba con su propio eco. Hambriento. Insistió Jenna. Descendí con dificultad, apoyando mi brazo en cabestrillo sobre los peldaños. Grint se acurrucaba en una masa negra, con el agua lodosa hasta el cuello. La escalera era más alta que el cedro. Si caía ahora, aplastaría a Grint y me partiría la cabeza de paso. Me dejé caer en el agua, casi tropezando con el suelo irregular. Ramitas y piedras habían sido arrastradas por la lluvia reciente. Los huesos que flotaban debían llevar allí mucho más tiempo. Grint soltó un fémur de sus mandíbulas, la baba pegada al hueso. Llamé su nombre. Él aulló. Siempre aullaba cuando tenía hambre. Grint se lanzó hacia mí. Estiré la mano y grité. Sus incisivos se cerraron sobre mi yeso, los dientes no lo suficientemente fuertes para perforarlo. No en su primer mordisco. Grint se echó hacia atrás para otro salto. Yo ya estaba subiendo a la escalera, pateando algunos peldaños mientras ascendía. Sabía que los perros no podían trepar, pero aquello ahí abajo no era un perro. No podía arriesgarme. Jenna no entendía por qué dejé a Grint en el pozo y me rogó que lo ayudara. Le dije que Grint se había lastimado al caer y que pronto moriría. El agua fría adormecía el dolor. Sacarlo sería cruel. Por eso aullaba pidiendo comida. Ni siquiera podía sentirlo. Hice que Jenna prometiera no decírselo a mamá y papá, convenciéndola de que ya habían gastado todos sus ahorros en arreglar mi brazo. Jenna cumplió su promesa y nunca habló de Grint, ni siquiera para decirme que había vuelto al pozo. Jenna entró cubierta de lodo y rasguños. Solo había querido lanzarle un trozo de carne, por si seguía hambriento. Quería creer que Jenna no vio lo que había dentro del pozo. La destrozaría ver a Grint así, y nunca volvería a confiar en mí. Mamá nos llamó a cenar y nos sentamos con ella en la mesa. Jenna devoró más ribeye que papá. Masticó cada pedazo de carne, y después los huesos. Llamada desconocida. Acabo de despertar para ir al baño y encontré esto en mi teléfono, estoy aterrada. Llamada de voz perdida a las 2:37 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 2:38 de la madrugada. Oye Mari, lamento lo de la otra noche, estaba borracho y tú no estabas, además, ella prácticamente me rogó que lo hiciera. Solo pasó esa vez, lo prometo, no volverá a ocurrir, así que puedes responder, por favor. 2:38 de la madrugada.
Llamada de voz perdida a las 2:41 de la madrugada. Está bien, te diré la verdad. Pasó una vez más, cuando estabas fuera en el funeral de tu mamá el año pasado. Una chica vino a la puerta, estaba perdida, así que la invité a pasar y una cosa llevó a la otra. ¿Qué se suponía que hiciera? Te juro que eso es todo y voy a compensarte. 2:41 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 2:48 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 2:49 de la madrugada. No sé por qué estás así, ya dije que lo siento, ¿qué más quieres? 2:49 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 2:50 de la madrugada. Contesta el teléfono y deja de ser una idiota, Mary. ¿Y lo del accidente de Treiki? ¿No me llamaste entonces, o sí? Estuviste desaparecida 2 días. Y yo te perdoné. 2:51 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 2:53 de la madrugada. Está bien, quizás estoy exagerando solo un poco, es porque te amo tanto y no puedo soportar cuando estás enojada conmigo. Pero tengo un regalo para compensarte, y te va a encantar. Adivina qué es, te daré una pista. Empieza con J y huele a arándanos. 2:55 de la madrugada. No puedo esperar para siempre. Tendré que empezar sin ti. 2:56 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 2:58 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 2:59 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3:01 de la madrugada. En serio. Estoy empezando a cansarme de tu actitud, responde, ahora. 3:02 de la madrugada. Mira, sabes cuánto te amo y sin ti mi vida no vale nada. Por favor, te necesito. 3:02 de la madrugada. No puedo creer que seas así después de todo lo que hice por ti, ingrata. Te saqué del basurero y hice realidad todos tus sueños. Y ahora estás dispuesta a tirarlo todo por un pedazo de carne. No vas a sobrevivir sin mí. 3:04 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3:06 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3:07 de la madrugada. Esta es tu última oportunidad, si no llamas en los próximos 5 minutos, acabaré con todo, te lo prometo. 3:07 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3:08 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3:08 de la madrugada. ¿Qué más quieres? Ya te dije todo, me disculpé, incluso te conseguí un regalo que, debo decir, solo me ha causado problemas, y lo único que recibo a cambio es basura. 3:09 de la madrugada. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me tomó preparar tu sorpresa? Un poco de gratitud no estaría mal. Tuve que ir allí todos los días durante una semana antes de que siquiera me hablara, ni siquiera me gusta el pastel. 3:10 de la madrugada. Llevamos mucho tiempo esperando encontrar a alguien que se pareciera a tu madre, y además se llama Jessica, ¿cuáles son las probabilidades? No arruines esto para nosotros. 3:11 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3:12 de la madrugada. Llamada de voz perdida a las 3:12 de la madrugada. Estoy en su cuarto. Está dormida, pero podría despertar en cualquier momento, tiene que ser ahora o nunca. 3:13 de la madrugada. TikTok. 3:14 de la madrugada. Mierda, tú no eres Mary. 3:14 de la madrugada. Pero sé quién eres, ¿verdad, Catriona? Tú no me conoces, pero yo sé quién eres y dónde vives, así que, silencio. 3:15 de la madrugada. Estoy sola en casa y quiero llamar a la policía, pero tengo miedo de que sea una broma de una de mis amigas. El centro para niños desaparecidos y explotados tiene una foto mía. La foto estaba pegada en una pared del supermercado local.
Había dos imágenes una al lado de la otra, una de un niño pequeño y la otra una foto de envejecimiento, una que se parecía exactamente a mí. Ahora tengo 17 años, la misma edad que debería tener el niño del cartel de desaparecido. Teníamos el mismo cabello oscuro, los mismos ojos, la misma sonrisa. Como cabe esperar, me quedé atónito y empecé a hiperventilar un poco, pero el lado lógico de mi mente calmó mis pensamientos. No puede ser yo. El niño se llamaba Joseph, yo me llamo Taylor. Como si el nombre de un niño no pudiera cambiarse fácilmente. Las fechas de nacimiento no cuadran como si una fecha no fuera tan maleable como un nombre. La gente suele ser tan estúpida cuando está en estado de shock. Una frágil seguridad se apoderó de mí, estaba en plena negación de la situación. Me encogí de hombros, aparté la foto y me fui, pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y solo era cuestión de tiempo antes de que brotaran hojas. El cartel de desaparecidos siguió atormentando mis pensamientos en silencio. Una tenue imagen de las letras rojas en negrita se filtraba en mi mente, haciendo que reviviera la primera vez que lo vi. Traté de no mirar el cartel cada vez que iba a la tienda, pero había algo que seguía llamándome a volver a la pared, quedándome embobado con los ojos café oscuro del niño. Intenté no relacionar esa mirada conmigo, pero cuanto más miraba, menos seguro estaba de que no fuera yo. Después de todo, veo exactamente esa cara cada vez que me miro al espejo. Empecé a rumiar sobre el cartel, me costaba dormir, comer, pensar en otra cosa que no fuera el titular. Desaparecido. No tardé en memorizar los detalles del papel. El niño desapareció hace 12 años, lo llamaban Miu, y su rostro había estado pegado en esa pared por algún tiempo. Una ligera capa de polvo cubría su cara. Parecía que la esperanza por él y por todos los otros niños en la pared se estaba desvaneciendo. Yo era el único que realmente se detenía a mirar las fotos, aunque no fuera por puro interés desinteresado. Sentía pena por ellos, por Ryu. Mis padres empezaron a notar un cambio en mi actitud. Es un poco difícil ser feliz cuando te preguntas si esas personas son realmente tu familia. Pero cuando mi madre me acariciaba la espalda, todavía me consolaba. Aún me sentía seguro con ellos, ella era mi mamá, la única mamá que había conocido y nada iba a cambiar eso. Pero no pude evitar verlos bajo otra luz. Empecé a jugar con hipótesis. Supongamos que no son mis padres, me secuestraron cuando tenía 5 años. Me vendieron en el mercado negro al mejor postor. ¿Realmente querría saber la verdad si me la ofrecieran? Tantas cosas inundaban mis pensamientos, y se formó una nube sombría sobre mí. Mi madre me urgía a hablar con ella y decirle qué me pasaba, pero vacilé. No sabía cómo formular la pregunta. ¿Me secuestraron cuando era niño? ¿Eres realmente mi mamá? Ensayé las palabras en mi cabeza, pero nada sonaba bien, nada me pareció justo. Era como si estuviera a punto de devolverle todo el amor que me había dado a lo largo de la vida a la cara. Nada era lo bastante fuerte para superar el nudo en la garganta, ni lo bastante suave para decir mi verdad, así que decidí mostrárselo. Fuimos hasta la pared de carteles de desaparecidos, mientras estudiaba cuidadosamente las expresiones de mis padres, buscando cualquier signo que me dijera que los estaba descubriendo. Señalé la pared, pidiéndoles en voz baja que miraran las fotos, y ellos lo hicieron. Observé cómo sus pupilas se movían mientras examinaban cada cartel. La foto de Yu estaba en la fila de abajo, y sus ojos se acercaban a esa hilera. Me preparé para sus rostros atónitos cuando finalmente se dieran cuenta de que yo sabía, de lo que yo creía saber. Pero ese momento nunca llegó, y en lugar de caras de sorpresa, la confusión se fijó en mi dirección. No fue la reacción que esperaba. Mi madre no se echó a llorar para explicarme. Mi padre no intentó negar la evidencia del cartel, ni siquiera dijo una palabra. En cambio, sus rostros mostraron genuina curiosidad. ¿Por qué estamos aquí? Sentí un ligero alivio al ver que no reaccionaron de forma desorbitada, pero, para ser honesto, también me sentí un poco decepcionado. Todo este tiempo había confeccionado una historia en mi cabeza que explicara el doble en la pared,
pero supongo que ese chico no era yo. Cuando no pasó nada con mi pequeña visita improvisada a la tienda, mis padres se marcharon sin darle otra importancia al asunto, pero antes de irme miré la pared una vez más, por costumbre. Pero al mirar la fila de abajo, la foto había desaparecido. Créeme cuando te digo que repasé todos los escenarios posibles en mi cabeza después de eso. Desde quizá encontraron a Yu, hasta quizá lo imaginé todo. Pero, pase lo que pase, no pude sacar esa cara de mi cabeza. Joseph me mira cada vez que me lavo los dientes, después de todo. Mis padres nunca volvieron a mencionar la situación. Mis cambios de humor se barrieron bajo la alfombra como simples cambios de humor adolescentes. Todo parecía normal, hasta esa noche. Se suponía que yo no estaría en la casa en ese momento. Les dije a mis padres que iba a casa de un amigo, pero había dejado mi teléfono en la mesita de noche. Entré en la casa y encontré un silencio inquietante, extraño, dado que mi padre siempre estaba acostado en el sofá viendo las noticias. No le di mayor importancia, pero a medida que mis oídos se acostumbraban al vacío, escuché una voz deslizarse desde el piso de arriba. Su tono era enfadado, frustrado, mientras preguntaba cómo demonios pudo pasar eso. Me imaginé a mi padre tambaleándose sobre sus pies, mientras la ira de mi madre escupía una furia ácida en su cara. Las madres y los padres discuten, no es gran cosa, pero al pasar junto a la puerta de su habitación oí mi nombre por las rendijas. ¿Cómo demonios pudo saberlo? Fuimos tan cuidadosos. 12 jodidos años y nunca pensamos en revisar los carteles de desaparecidos en el maldito supermercado. De pronto tuve la oreja pegada a la puerta. Escuché la respiración agitada de mi madre, las tablas del piso crujiendo cuando mi padre se movía incómodo, mi corazón latiendo en mi oído. Ese maldito niño, te dije que deberíamos habernos deshecho de él cuando tuvimos la oportunidad, pero tú tenías que arruinarlo todo. Oh, es solo un niño, no va a recordar lo que pasó. Dijiste. Pues ahora lo sabe, y estamos jodidos. ¿Cuánto falta para qué? Silencio. Papá la silenció. ¿Podemos arreglar esto, Carol? ¿Cómo demonios esperas que arreglemos esto ahora? Tiene 17. Antes era distinto. ¿Quién demonios va a empezar a hacer preguntas por un niño? Ahora ya es mayor, tiene amigos, va al colegio. ¿No crees que sus profesores no van a empezar a olfatear y a hacer preguntas? Mira esto. Un papel se arrugó en sus manos. Supe que era, ¿de quién era? Tenemos suerte de que nadie lo reconociera. El papel se rompió y cayó hecho jirones al suelo. La cama crujió cuando alguien se dejó caer sobre el colchón. Por alguna razón supe que era mi madre. Empezó a sollozar, los llantos ahogados en sus palmas, contra la puerta. Hubo un silencio incómodo hasta que la voz de mi padre atravesó la tensión. Lo arreglaremos, dijo. Mi madre, aún emocionada, le gimió a modo de respuesta. ¿Cómo vamos a arreglar esto? La habitación quedó en silencio. El tercer participante no invitado, yo, permanecía del otro lado de la puerta, mi mente corriendo a la velocidad de la luz, luchando por no arañar la madera. Me aferraba a cada palabra, queriendo saber más, mientras al mismo tiempo pensaba en saltar por la ventana. Haciendo lo que debimos hacer hace todos esos años, dijo mi padre. Mi madre soltó un estallido de emoción, y yo contuve la mía. Había un inconfundible aire de final en las palabras de mi padre, y todos sabíamos a qué se refería. Cuando mi madre recuperó la compostura, pensé que iba a defenderme, pero sus palabras se hundieron en el fondo de mi estómago. Me pesaban, me anclaban los pies al suelo. ¿Cómo vamos a hacerlo? El tercer participante invisible intervino mientras mi padre formulaba su plan. Esta noche, en la cena. Su voz ahora temblaba. Pondremos esto en su comida. Hubo un ruido seco, el sonido de píldoras chocando dentro de un frasco, como el cascabeleo de una serpiente antes de hundir los colmillos en tu carne. Mamá se limpió los mocos de la nariz, y yo me encontré bajando las escaleras tambaleante. No corría, más bien caminaba derrotado, mientras la realidad que conocía y amaba se derrumbaba a mi alrededor.
Pero antes de salir de la casa, mamá preguntó qué harían después de que yo desapareciera. Papá respondió con frialdad: lo enterraremos en el jardín, bajo la tumba de Rex. Conduje durante horas después de eso, sin un destino en mente. Me encontré estacionado junto a un río, mirando el agua mientras las palabras de mi padre se repetían en mi cabeza. Bajo la tumba de Rex. Apenas recordaba a Rex. Era nuestro pastor belga Malinois. Me puse muy triste cuando murió. Creo que tenía unos 6 años en ese entonces. Seguí pensando en lo que debía hacer. Ir a la policía. Tomar mi pequeño Honda y alejarme hacia el horizonte. Bajar la ventana y lanzarme el agua frente a mí. Pero nada me parecía correcto. Sentía que estaba rindiéndome, dejando que el villano ganara. Sopesé mis opciones. Quedarme, irme. Correr, luchar. Ser o no ser. Era difícil, sobre todo cuando ya no ves sentido en seguir viviendo. Mi vida era una mentira orquestada por las personas más cercanas a mí. Sentí un punzón en el pecho, un vacío que crecía hambriento, sediento de venganza. Necesitaba ver morir a mis padres. Verlos gritar, suplicar por sus vidas. Pero, sobre todo, necesitaba respuestas. Necesitaba saber quién era. ¿Quiénes eran ellos, aunque en el fondo ya lo sabía? Eran los monstruos que me arrancaron de una vida que nunca llegué a conocer. Entré a la casa. El aire era espeso, cargado de tensión, impregnado con el olor de mi última cena. Era Chili, mi favorito. ¡Qué considerados! Los dos me miraron al entrar al vestíbulo, sonriendo con nerviosismo mientras yo miraba hacia el comedor. Me estaban esperando, su invitado especial, el hombre del momento, en su última hora. Corrí la silla y esta chilló contra el suelo. Traté de actuar con normalidad, pero estoy seguro de que les parecí extraño. Su paranoia nublaba sus sentidos, y sabía que se preguntaban por cada uno de mis gestos, intentando averiguar si habían sido descubiertos. Me senté en la silla y mi padre se sentó frente a mí. Mamá sirvió el chili en algunos tazones, y los colocó frente a nosotros. Miré el mío. El vapor se elevaba del plato, pero ya no lucía apetitoso sabiendo lo que sabía. Mi expresión era vacía. No podía evitarlo. Era la única que podía mantener, con la ira ardiendo dentro de mi pecho. Miré a mi padre, que apartó la mirada cuando nuestros ojos se cruzaron. Miré a mi madre, que tenía los ojos llenos de lágrimas sobre su plato. Volví a mirar el mío y noté una extraña viscosidad en la sopa, girando entre la carne molida. Me pregunté si debía dejarlos ganar. Si debía simplemente tragarme la comida, dejando que la oscuridad me arrastrara. Sería más sencillo así, pero la vida nunca es sencilla, eso estaba claro, especialmente ahora. Sentí sus miradas clavadas en mí, así que levanté la vista. Fruncí el ceño sin querer. Estaba molesto. Iban a dejarme morir sin siquiera despedirse, deshaciéndose de mí cuando ya no les servía, de su hijo, su dulce hijo. No pensé cuando hablé, solo lo dije, y eso hizo que mi madre sollozara sobre su plato. Así que así iban a hacerlo, ¿eh? Mi padre me lanzó una mirada vacía desde el otro lado de la mesa, mientras mamá respiraba entrecortadamente, negando al instante lo que pensaban que yo sabía. Taylor, no es lo que crees. Levanté la cuchara, dejando que el chili cayera de nuevo en el tazón. Creo que es exactamente lo que creo. No, Taylor, no es. Arrojé el tazón contra la pared. Se hizo añicos al impactar, el chili pintó la pared de rojo, mientras los trozos de carne se deslizaban por su superficie. Te diré exactamente lo que creo. Señalé con el dedo, acusándolos. Iban a envenenarme. Luego enterrarme en el jardín con el maldito perro, el maldito animal. Los sollozos de mamá se volvieron frenéticos, mientras papá seguía mirándome con el rostro impasible. No, no es así. Deja que el chico hable, Carol, interrumpió mi padre. Mi madre tragó sus palabras, pero las emociones siguieron escapando de su boca como el vapor de una tetera hirviendo. Mis uñas se hundieron en la mesa, y los nudillos se me pusieron blancos. Ustedes me secuestraron.
Me robaron de una familia que me amaba. ¿Para qué? Solo para tirarme como basura, matarme, borrar todo rastro de mí. ¿De verdad pensaban que iba a permitirlo? ¿Creen que iba a quedarme quieto y aceptarlo? Metí la mano en el pantalón y saqué una barra de hierro que había escondido en la pernera antes de entrar. La golpeé contra la mesa. La madera se astilló con el sonido metálico del impacto. La silla de mi madre se deslizó hacia atrás, pero mi padre no se movió. Señalé el extremo curvado hacia el hombre al otro lado de la mesa. Voy a matarlos, pero antes necesito la verdad. ¿Quién soy? ¿Qué son ustedes para mí? Rechinaba los dientes, una furia animal recorría mis venas. Mamá abrió la boca, debió haberse quedado callada. Eres nuestro hijo. Golpeé su cabeza con la barra de hierro, su cráneo se hundió con un chasquido satisfactorio. Su cuerpo flácido cayó al suelo antes de empezar a convulsionar, espuma burbujeante saliendo de su boca. Ese fue el último sonido que hizo. Papá ya estaba de pie, su rostro torcido por la incredulidad. ¿Qué hiciste? Mataste a tu madre. No es mi madre. Dije. Lo es. Es tu madre. Mentiras. Grité, pero él no titubeó. Lo es. Yo estuve allí. Estuve allí cuando naciste. Vi al doctor sacarte de su cuerpo. Te vi dar tu primer aliento. A ti y a tu hermano. Hermano. Mis piernas temblaban, mi corazón latía desbocado. Rugió otra vez, pero esta vez el rugido vaciló. Mentiras. No es mentira, Taylor. Tenías un hermano gemelo, nacieron con una hora de diferencia. Golpeó un papel rasgado sobre la mesa, señalando la fecha de nacimiento. Él nació una hora antes que tú. Él a las 11 de la noche, tú a la medianoche. No necesitaba mirar el papel. La imagen ya estaba grabada en mi memoria. Su nombre era Joseph. Cuando murió, entraste en una especie de shock del que nunca saliste. No hablaste durante semanas después de su muerte. Solo cuando conseguimos a Rex volviste a hablar. ¿Qué? ¿Qué? La pregunta se atascó en mi garganta. ¿Qué pasó? Añadió mi padre. ¿No lo recuerdas? Lo mataste, Taylor. Te encontré despedazando su cuerpo con el cuchillo de cocina. El recuerdo le hizo tragar con dificultad. Tenías las manos dentro de su pecho cuando te hallé. Le mordías el corazón. Todo porque estabas celoso de la atención que recibía, la atención que tú no tenías. Estábamos destrozados. Tu madre estaba inconsolable. Me dijo que debimos haberte entregado a la policía, pero no podía dejar que te llevaran, no a mi pequeño, no a mi Taylor. Así que reportamos a Joseph como desaparecido. Mi cabeza daba vueltas y me apoyé contra la pared. Te compramos el perro y parecías normal otra vez, hasta que lo mataste también. Lo enterramos en el jardín, justo encima del cuerpo de Yu, por si alguien venía husmeando. Por suerte, nadie lo hizo. Me dejé caer al suelo, contra la pared. Lloraba. Mi padre se acercó y rodeó con su brazo a su pequeño. Me levantó y me dejó llorar sobre su camisa. Los recuerdos regresaban todos, como si la confesión de papá hubiera liberado los pensamientos que estaban encerrados muy dentro. Vi a Yu y a mí jugando juntos, riendo, sonriendo. Recuerdo haberlo amado y sentir una conexión con él que nadie más tenía. Pero luego vi a mi padre y cómo lo abrazaba, cómo dolía cuando yo no era el que recibía su atención, la rabia que crecía lentamente en mi cuerpo pequeño. Recordé el olor de la sangre de Joseph, metálico, el sabor de su corazón, rico en hierro, masticable. Recordé la sensación satisfactoria de su carne al abrirla, la suya y la del perro. Lo único que me causó tanto placer fue el crujido del cráneo de la perra al abrirlo, cómo tembló en el suelo, cómo la espuma salió de su boca. Mi padre acarició los lados de mi rostro, diciéndome que todo estaría bien. Que íbamos a limpiar todo eso. Que nadie iba a encerrar a su pequeño. Sonreía cuando lo golpeé entre los ojos, su ojo izquierdo rodó hacia atrás.
Los enterré en el jardín, donde encontré los restos óseos de un perro, donde el cuerpo de un niño yacía bajo el perro, donde coloqué sus cuerpos en fila, junto a su hijo favorito, junto a Joseph. No sé por qué estoy escribiendo esto, pero supongo que solo necesitaba sacarlo de mi pecho antes de que alguien empiece a husmear. Ahora estoy disfrutando un plato del chili de mi madre, lo último que cocinó para mí. Siento el calor de su amor recorrer mi cuerpo, siento cómo me da sueño. Pero antes de irme, díganles que encontré a Joseph, que encontré a mi hermano. Ya no está desaparecido. Está con sus padres. Con nuestros padres. En mi trabajo aprenderás que los tramposos nunca prosperan. Siempre me ha parecido gracioso que a la gente le guste llamar a la prostitución la profesión más antigua del mundo. No habla muy bien de las prioridades de la raza humana, ¿verdad? Pintar en paredes de cuevas. Descubrir el fuego. Pagarle a alguien para que te folles sin sentido. Pon eso en latín y podríamos grabarlo en la base de cada estatua del mundo, o mejor aún, construir nuevas estatuas, todas con forma de enormes falos de bronce en plena erección. Ese es el manifiesto humano, resumido en una línea. Aquí tenemos dos tipos de animales, los que tienen pene y los que se lo están llevando. Y nosotros siempre, repito, siempre, seremos los que tienen pene. Sí, efectivamente, la profesión más antigua del mundo. Se me ocurre una más antigua, pero llegaremos a eso más adelante. Nuestra escena ocurre frente a un motel llamado Restinisi. Imagina esto. Una mujer hermosa apoyada contra una pared de ladrillo desgastada por la arena, vestida de pies a cabeza con sedas de diseñador y una chaqueta de cuero. Está dando una larga y sincera calada a un cigarrillo delgado, dejando anillos de lápiz labial rojo sangre sobre el papel blanco sin quemar. Tiene la belleza de una estrella de cine de los años 60, una Audrey Hepburn en potencia. Su cabello negro cae justo sobre los hombros y se mueve suavemente con la brisa nocturna. Esa soy yo. El hombre calvo de mediana edad con chaqueta beige y cara como un trasero abofeteado, ese es Dave. Sí, Dave, de piel grasienta que refleja los rayos de neón del letrero de Bakanki sobre nosotros. Dave, el gran gastador, mostrando un fajo de billetes de 100 en su billetera de cuero falso. Dave, el imbécil. Dave, el cliente. Cristal me habló de ti. Dice con un tono insoportablemente arrogante, como si yo fuera una nueva loción que ha querido probar por un tiempo. Dijo que haces cosas que ninguna otra chica hace. ¿Es cierto? Más o menos. Respondo, fingiendo una sonrisa provocativa. Cuando llevas tanto tiempo en este negocio, aprendes a evaluar a los clientes con una sola mirada. A veces, es cuestión de supervivencia. Miras mal y terminas con un tacón de 7 pulgadas enterrado entre tus vértebras. El sexo hace cosas raras a la cabeza de las personas. Dave, con todos sus defectos, es fácil de leer. Tiene una expresión de desprecio, como si fuera demasiado bueno para la situación en la que se mete. Es rico y se cree con derecho a todo. No entiende por qué paga por sexo. Un hombre de su estatus debería tener mujeres persiguiéndolo, seguro. Probablemente vende autos usados, pensé, reprimiendo una sonrisa. ¿Qué puedo hacer por ti que Cristal no pueda, cariño? Le pregunto con un inocente parpadeo provocador. Él gruñe, y un lado de su boca se curva en una mueca. Ella era un poco, demasiado segura, para mi gusto. Demasiado segura para ti, ¿eh? ¿Alguna vez pensaste en follarte un oso? No, no así. Quiero decir, ella era demasiado vainilla. No se sentía cómoda con lo que yo quería. Levanto una ceja y coloco mi mano bien arreglada en la cadera, ladeando ligeramente la pelvis. Tipos como Dave son casi como videojuegos. Una vez que conoces todos los trucos, estás en control. Dime, cariño. Le susurro con el tono más seductor que tengo. ¿Qué es lo que quieres?
Lo que espero es una respuesta. Lo que recibo es un billete de 100 sucio que mete torpemente en mi palma. Dave sigue mirando de un lado a otro, como si tuviera miedo de que alguien lo viera. Eso siempre es una señal de alerta. ¿Qué tal si vamos a un lugar privado y te lo digo? Dice, su voz rezumando desdén. Exhalo una nube de humo en su cara y apago mi cigarrillo contra la pared. Por un lado, su grosería me irrita. Por otro, quiero acabar con esto cuanto antes. El interior del Restinisi es exactamente lo que su fachada sugiere. Viejo y barato, pero con cierto encanto si logras ignorar la capa de mugre. Alfombra blanca desgastada, lámparas que no se han reemplazado desde los 70, y un encargado con bigote de lápiz sacando restos de cocaína de debajo de sus uñas. En pocas palabras, mi tipo de lugar. Hey, John. Le digo al encargado con una sonrisa juguetona. ¿Tienes un cuarto para mí? No se llama John, lo sé. Pero me recuerda a John Butters, así que el nombre se queda. El no realmente John me sonríe y juega con la solapa de su traje de terciopelo, con la brillantina de su cabello brillando bajo los tubos de halógeno. ¿Lo de siempre? Pregunta con su voz suave y arrastrada. El número 7 está disponible. Asiento y me lanza las llaves, mientras Dave me sigue con el ceño fruncido, como si le hubiera escupido en la cara. Si algo me queda claro, es que Dave Boy está acostumbrado a algo mejor. Un pervertido con estándares. Corte directo a la habitación 7, un set de porno amateur. Todas las habitaciones de hotel se sienten iguales. Mismas paredes, mismas camas, mismas Biblias polvorientas en los cajones. Arte genérico de puertos nunca visitados y bosques ficticios en las paredes, y un minibar en la esquina que parece avergonzado de existir. Dave parece fuera de lugar, como si lo hubieran insertado en la escena en tiempo real. Todavía con su ceño de vuelo podredumbre y evitando mirarme. No ayuda mucho a mi autoestima, eso seguro. Entonces, ¿estás listo? Le pregunto, buscando una respuesta en los pliegues de su rostro. Espero que esto no dure demasiado, cariño. Tengo hambre y el McDonald's cierra a las 10:30. Tardará lo que necesite. Gruñe, aflojándose la corbata. Supuse que este tipo estirado terminaría rápido, después de un polvo mecánico. Nunca ha hecho el amor en su vida, solo folla, y mal. En ese momento, mis esperanzas de divertirme esa noche murieron. Antes de darme cuenta, me está empujando sobre la cama y empieza a desnudarse, revelándome su cuerpo pálido y carnoso. Tiene una especie de solidez. No sólida como un ladrillo, sino como arcilla que se está secando. Como si con suficiente calor, pudieras empezar a moldearlo de nuevo en la forma correcta. Me quito la chaqueta de cuero y la camisa, y me saco los jeans, hasta quedarme solo en sujetador y ropa interior. Sin sonar demasiado arrogante, puedo notar por la mirada en sus ojos que soy mejor que lo que ha tenido en años, pero no lo aprecia, ¿o no? Me mira como supongo que Cristóbal Colón miró a América. Con la expresión de un hombre listo para destrozarlo todo para imponer su dominancia sobre algo bello. Podría entrar en más detalles sobre cómo me veo sin toda esa ropa molesta, pero eso te costaría, cariño. Y no soy barata. Diablos, con la mayoría de estos tipos ni siquiera termino. ¿Ves? Un poco de humor laboral para aligerar el ambiente. Lo que pasa después es un poco más sombrío. Una vez que se queda en ropa interior, Dave empieza a abrir un maletín que trajo consigo. Me pregunto si espera que firme algún acuerdo de confidencialidad o algo así, hasta que me doy cuenta de que lo que saca del maletín es una paleta de cuero cubierta de tachuelas metálicas. Travieso Dave. Eso parece doloroso. Me río, batiendo las pestañas, sabiendo que la ausencia de miedo lo emasculaba. Puedo ver por qué Cristal te rechazó. Por un segundo, pensé que debías tener un miembro de forma rara. Él solo gruñe y pasa sus grandes manos ásperas sobre las tachuelas. ¿No puedes conseguir esto en casa, eh? Preguntó. Nunca en 1.000.000 de años.
dice, finalmente girándose hacia mí. Mi esposa no lo permitiría. Pero, claro, mi esposa no está aquí. Se ríe como un villano barato de una película de los 60. ¿Sabes? He visto muchas prostitutas, pero ninguna ha sido tan bocona como tú. Dice, dando pasos cautelosos hacia mí mientras su erección comenzaba a florecer en anticipación. Me gusta eso. Romperte va a ser un desafío. Me recuesto más sobre la cama, acercándome a las almohadas. La colcha se siente barata y áspera sobre mi piel, aunque no tengo grandes expectativas del Restinisi. No vengo aquí por comodidad, después de todo. Un consejo, Dave Boy. Digo con un guiño lascivo. Tómame antes de romperme. Hará que el castigo sea más satisfactorio, ¿no crees? No dice una palabra, negándose a ceder, pero está de acuerdo. Se escucha un suave golpe cuando la paleta cae al suelo y él se arrastra por la cama hacia mí como un maldito cachorro. Me habría reído si no estuviera tan emocionada por lo que viene. Como era de esperar, el sexo es aburrido. Para un hombre que lleva una paleta con tachuelas en su maletín como Patrick Bateman, tiene una sorprendentemente monótona preferencia por la posición del misionero, una posición que siempre había considerado la mayonesa del sexo. Buena cuando te apetece, pero demasiada te quita las ganas de vivir. Eso sí, me jala del cabello. Encuentro eso un poco molesto, sobre todo considerando lo caro que es arreglarse el pelo hoy en día. Cuando termina y su cuerpo prácticamente tose sobre el mío, gracias a los condones, o habría atrapado su resfriado, simplemente se desploma sobre mí, jadeante y exhausto. Pasaría otra hora antes de que el pobre desgraciado tuviera energía suficiente para golpearme. Y nunca he sido muy paciente. Vaya, listo. Me digo con todo el entusiasmo de un generador de texto a voz. Eso realmente fue algo. ¿Tú crees? Pregunta, queriendo que alimente su ego. Bueno, normalmente el buen sexo puede dejarme satisfecha. Reflexiono. Pero eso solo me dejó con más hambre. Él gruñe molesto e intenta incorporarse, todavía incómodamente montado sobre mí mientras lo hace. Mis labios pintados se curvan en una sonrisa estrecha, mientras mis dientes comienzan a crecer desde mis encías y se afilan en puntas feroces. Tengo la boca llena de bisturís, y el pobre e ignorante Dave no tiene idea. Esto ya lo he hecho antes, así que sé cómo mantenerlo oculto hasta el momento final. Ese momento, queridos lectores, es ahora. Sin advertencia, agarro a Dave por los pliegues grasos de la parte trasera de su cabeza sudorosa y tiro su rostro hacia mí. Mis labios se curvan sobre mis dientes en una sonrisa maníaca de boca abierta, mostrándole la cosa tipo piraña que tenía adentro. Carol te envía saludos. Siseo entre mis colmillos con una risa cruel. Hay un destello de terrible reconocimiento en sus ojos al escuchar ese nombre. La expresión universal de carajo, me atraparon está estampada en su rostro. El pequeño vanidoso parece aterrorizado antes incluso de notar mis colmillos, o que he tomado mi frase de Juego de Tronos. No tiene oportunidad de reaccionar. En el siguiente segundo, lo tiro más hacia abajo y cierro mis mandíbulas alrededor de su grueso cuello cerdo. Él se agita, pero envuelvo mis piernas alrededor de su cintura y agarro sus brazos, inmovilizándolo por completo. Cuando no oculto mi fuerza, él no es nada para mí. Dave se agita débilmente mientras chorros gemelos de sangre salen de su garganta, dándome una bebida cálida y refrescante, como cacao metálico, que siempre me ha hecho sentir un poco mejor. No le toma mucho morir, y cuando lo hace, empieza la verdadera alimentación. Debo admitir que tiendo a desmayarme cuando estoy en medio de una buena comida, como un coma alimenticio prematuro, ¿sabes? Pero, cuando regreso al mundo de los vivos, puedo ver por los números verde radiactivo del reloj despertador que solo me tomó unos 15 minutos causar el daño que hice. Cuando miro los restos de Dave fulano, veo que solo quedan huesos, y que estoy usando un elegante delantal carmesí cortesía de mi comida. Entonces, me doy cuenta de lo llena que me siento y me desplomo sobre la cama.
Colchas baratas. Fáciles de reemplazar cuando hay derrames. Dave, maldito insoportable. Digo con un gemido, palpando mi estómago hinchado. Si después de esto no puedo abrocharme mis malditos jeans, voy a cobrarle extra a tu esposa. Mierda. Eso me recuerda algo. Me inclino, sintiendo otro dolor profundo en mi barriga al hacerlo, y saco mi teléfono del bolsillo de los jeans descartados. Carol. 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 La tengo en marcación rápida. Cuando contesta, solo dice: ¿está hecho? ¿Qué? Nada de hola. La mayoría de la gente es educada con sus asesinos contratados, señora. Mi indigestión es tan intensa que apenas tengo fuerza para ser sarcástica. ¿Oh, a quién engaño? Siempre tengo fuerza para ser sarcástica. Solo dime si mi imbécil de esposo está muerto. Doy un gemido de agonía mientras mi estómago hace ruidos, como si el difunto Dave protestara desde el más allá. Sí, sí, sí. Muerto, devorado, digiriéndose. Lo que sea. ¿Ya me pagaste? Se escucha un largo suspiro al otro lado del teléfono. La mayoría de la gente reacciona así cuando se enteran de que he asesinado a sus esposos, pero, para mi crédito, nunca lo hago sin que me lo pidan. Ellos necesitan que alguien muera, y yo necesito comer. Me parece un trato justo. El dinero debería estar en tu cuenta. ¡Genial! Y no podría haber llegado en mejor momento, Carol. Después de tu esposo gordo, probablemente suba una maldita talla de vestido. Me debes por mi nuevo guardarropa. No tienes que comerlos, ¿sabes? Dice, intentando aparentar superioridad. Eso lo dices desde una perspectiva humana. Yo no soy humana y, por lo tanto, tenemos necesidades dietéticas diferentes. Digo, haciendo una mueca por el dolor. Pero si estás satisfecha con mi servicio, voy a guardar la lección de biología para cuando tu esposo no me esté matando desde adentro. ¿De acuerdo? Supongo. Necesito que lo digas, Carol. Suspira. Otra vez. Estoy satisfecha con tu servicio. Gracias. De nada. Adiós. Cuelgo sin ceremonias y me desplomo de nuevo sobre la cama, lanzando mi teléfono a un lado. 10.000 no son suficientes para esta mierda. Gimo otra vez, mientras el dolor de mi estómago sube y baja como si siguiera un horario absurdo. Jesucristo, mira este desastre que has hecho. Escucho una voz aguda y afeminada desde la puerta. Pensé que te dije que pusieras un plástico cuando haces tus cosas raras de asesina a sueldo. Es John. No realmente John. Me descubro rodando los ojos mientras él entra con una bolsa de plástico y empieza a recoger los huesos. Eso arruinará mi tapadera, John. Digo, como si fuera lo más obvio del mundo. Estoy fingiendo ser trabajadora sexual. Lo sabes. Y nadie quiere tener sexo en una habitación que parece diseñada por Dexter Morgan. Es un destronador de erecciones bastante serio. John solo se encoge de hombros y sigue recogiendo los huesos. Siempre le doy una pequeña parte de las ganancias, así que no le importa hacer parte de la limpieza. Después de todo, yo me comí la mayor parte del desastre. Y ahora, solo estoy ahí, al borde de un verdadero coma alimenticio. Me encantan los finales felices, ¿no? Como decía antes, siempre me ha parecido gracioso que la gente llame a la prostitución la profesión más antigua del mundo. Después de todo, no solo es cursi, es manifiestamente falso. Antes de que la gente siquiera soñara con pagar para follarse a alguien, ya pagaban para que los mataran. Y eso, queridos lectores, es por lo que siempre estaré en el negocio, y por lo que los tramposos nunca prosperan. Mi mejor amigo estuvo desaparecido durante 10 años. Nunca había contado esto a nadie hasta ahora. No sé si alguien me creería. He guardado silencio todo este tiempo, pero ya pasaron 10 años desde aquel día y creo que es hora de sacarlo. Era un caluroso día de agosto.
Recuerdo haberme arrastrado fuera de la cama, odiando las semanas que se avecinaban con el inicio de clases y sabiendo que debía aprovechar cada día. Así que lo hice. Llamé a Donnie y a Ellis, quienes con gusto se encontraron conmigo en el arroyo cerca de mi casa. Llevábamos tiempo hablando de explorar las cuevas que estaban justo afuera del bosque vecino. Nuestros padres siempre nos decían que no fuéramos tan lejos, pero éramos jóvenes, estúpidos y demasiado confiados. Miren esto, dijo Donnie mientras se acercaba a Ellis y a mí, que lo esperábamos impacientes en la formación rocosa donde siempre nos reuníamos. Mi papá lo dejó tirado en el garaje. Ni siquiera notará que lo tomé. Era un arma cargada. El papá de Donnie era un borracho. Si había algo que le gustaba tanto como beber, era cazar. Donnie prácticamente creció sin supervisión. Mis padres siempre lo invitaban a cenar y hacían lo que podían por él. Su papá jamás nos dio las gracias por hacer su trabajo. Su vida en casa no era fácil. A veces su papá bebía demasiado y descargaba su ira contra su hijo. No puedo decir cuántas veces vi a Donnie llegar a la escuela con un moretón nuevo. Los maestros nunca preguntaban nada, ni nadie lo hacía. Era un pueblo pequeño y ese era solo otro problema de pueblo pequeño. Donnie, guarda eso. Le grité. Sí, idiota. ¿Qué te hace pensar que queremos que traigas armas? Añadió Ellis. Donnie nos lanzó una mirada molesta, pero de mala gana escondió el arma en su cinturón. Caminamos por las zonas del bosque que ya conocíamos hasta que llegamos a nuestro destino. Nos sentimos como hormigas al comenzar a subir el alto acantilado. A unos 3 metros había una entrada a la que logramos acceder gracias a una escalera improvisada que armamos poco a poco. Ellis, la más aventurera, lideró el camino. Donnie y yo la seguimos de cerca. Cuando los tres alcanzamos la cima, algo me incomodó. No sé si era porque nos estábamos adentrando en un lugar prohibido por nuestros padres, o porque la cueva estaba demasiado oscura para ser pleno día. Lo que fuera, nos puso nerviosos a los tres. Incluso a Ellis. El silencio se rompió con la chillona voz de Donnie. Iré primero. Al fin y al cabo, yo soy el que está armado. Gritó, y corrió hacia el interior de la cueva. Ni un minuto después, escuchamos su voz resonar en eco. ¡Ay! Estábamos a punto de correr tras él para ver qué pasaba, hasta que volvió a salir. Donnie estaba cubierto de una sustancia negra y espesa. Parecía alquitrán o petróleo, pero mucho más denso. El olor era tan fuerte que Ellis y yo tuvimos que taparnos la nariz con la camiseta, aunque casi no ayudaba. ¿Es caca?, gritó Ellis con su voz nasal amortiguada. Huele a caca, pero peor, respondí. Donnie estaba en medio de vomitar sobre sus tenis destrozados, hasta que escuchamos algo que nos hizo decidir que era hora de irnos. No sé cómo explicarlo. No sonaba a un animal ni a un monstruo, tampoco a algo humano. Era antinatural. Un sonido que no debía salir de esa cueva. Ese olor me persiguió el resto de la tarde. Ellis y yo nos reímos un poco de Donnie por lo sucedido, pero él no lo tomó con gracia. Pensándolo bien, casi ni habló después de eso. Ni siquiera recuerdo cuándo se fue a su casa. Unos días después supe que algo estaba mal. Donnie no respondía a mis llamadas. Fui a su puerta una vez, cosa que jamás hacía, y nadie contestó. Noté que la camioneta de su papá estaba en el camino de entrada, lo cual era raro porque normalmente estaba en el bar hasta el anochecer. Giré la perilla de la puerta y me recibió ese hedor familiar que apenas había olvidado. Se intensificaba mientras avanzaba por la casa desordenada de Donnie. Al llegar al garaje, ya me quemaba las fosas nasales. Al abrir la puerta, casi me ahogué con el olor a podrido mezclado con ese pestilente hedor séptico que había invadido la casa. Encendí la luz y me quedé helado. El padre de Donnie estaba allí, muerto, en un charco de su propia sangre. El suelo del garaje también estaba cubierto de esa sustancia negra que había envuelto a Donnie en la cueva. Ni siquiera intenté buscar a Donnie.
Mis instintos me dijeron que debía salir corriendo, y así lo hice, directo a casa. Seth, cariño, ni has tocado la cena. ¿Estás bien?, me preguntó mi madre mientras yo picaba el puré de papas con el tenedor. Estoy bien. Solo no me siento bien. ¿Puedo retirarme?, respondí. Ella me miró confundida, pero me dejó subir a mi cuarto. No tenía apetito. Lo único que ocupaba mi mente era lo que había visto en la casa de Donnie. A la mañana siguiente, 2 policías llegaron a mi puerta y me preguntaron si había visto a Donnie en los últimos días. Les dije que no lo había visto en bastante tiempo y me insistieron en que avisara si aparecía. Tras unas palabras en privado con mi madre, se marcharon. Mi madre me llamó al salón poco después y me sentó en el sofá. Seth, ¿has visto a tu amigo desde el lunes pasado?, me preguntó con suavidad. Le respondí lo mismo que a la policía. Seth, Donnie está desaparecido. Hizo algo muy malo. Si sabes dónde está, tienes que decirlo ahora. Ya dije que no lo sé. No lo veo desde la semana pasada, grité. Ella me miró de arriba a abajo con dureza, y luego su expresión pasó de la duda a la preocupación. Está bien, Seth, te creo. Pero si sabes algo, tienes que decirnos de inmediato. ¿Está claro? Sí, señora, respondí sin emoción. En cuanto rompimos contacto visual, corrí a mi habitación y llamé a Ellis. Tuve suerte de que contestara ella. Ellis. Donnie desapareció. No sé a dónde fue, pero creo que le pasó algo a su papá. Hubo unos segundos de silencio antes de que me respondiera. Lo sé. Oí a mis padres hablar con la policía. Creen que Donnie mató a su papá y huyó. Lo balearon, Seth. Donnie no lo hizo. Es imposible, los dos lo sabemos. Interrumpí. Ellis soltó un largo suspiro. Yo tampoco lo creo, Seth. Solo quiero encontrarlo. Quizá volvió a la cueva. Lo buscaremos esta noche. Encuéntrame en las rocas cuando tus padres se duerman y lleva una linterna. Antes de que Ellis respondiera, mi madre entró a la habitación y colgué el teléfono de golpe. Ella se acercó despacio y se sentó a mi lado en la cama. Seth, siento mucho que estés pasando por esto. Solo quiero que sepas que todo va a estar bien. Le asentí y la abracé. Esa noche, después de que todas las luces se apagaron, esperé lo suficiente para asegurarme de que mi madre estuviera dormida. Me puse la ropa, agarré una linterna del garaje y salí por la puerta trasera. Ya había estado en el bosque varias veces de noche, pero esta vez era diferente. Había una especie de presencia. Sentía como si algo vigilara cada uno de mis pasos. No era una persona paranoica, y tampoco lo era de niño, pero sabía que había algo siguiéndome. Ellis ya me estaba esperando, jugando con su linterna, cuando llegué a nuestro punto de encuentro habitual. ¿Qué te tomó tanto tiempo? ¿Miedo de escaparte?, rió mientras saltaba de la gran roca en la que estaba sentada. No. Es que mi mamá tardó un montón en dormirse. Respondí a la defensiva. Ella ni siquiera contestó, simplemente empezó a caminar hacia el sendero que llevaba a la cueva. Yo me quedé quieto un momento, mirándola avanzar. Esa sensación de ser observado nunca se fue de mi mente. ¿Vienes? ¿O tienes miedo?, dijo Ellis, alumbrándose la cara desde abajo con la linterna. Mientras más nos acercábamos a la cueva, más oscuros parecían volverse los árboles. La luna estaba casi ausente, escondida tras las ramas que se volvían cada vez más densas. Y entonces volvió el olor. Ese hedor pútrido, como a fosa séptica. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nos detuvimos en seco al ver algo que nunca hubiéramos esperado. Cada árbol, cada roca, incluso el suelo, estaban cubiertos por ese alquitrán negro. Como si la tierra sangrara y eso fuera lo que corría por sus venas. La cueva estaba a solo unos pasos. Al acercarnos, vimos un parpadeo, como el de una llama en el interior.
Cuando nos aproximamos lo suficiente para distinguirlo, nos quedamos helados. Tallado en la pared exterior, justo a la entrada de la cueva, había un mensaje. Hola. Las letras brillaban como si estuvieran escritas con fuego. Ellis y yo nos miramos directo a los ojos y, sin decir una sola palabra, salimos corriendo de vuelta al bosque. Nunca volvimos a hablar de esa noche. El tiempo pasó, Ellis y yo nos fuimos distanciando poco a poco, y Donnie jamás volvió a ser visto. Pasaron 10 años. Yo ya estaba en la universidad y había regresado a mi ciudad natal por las vacaciones de verano. El pueblo seguía exactamente igual. Una mañana entré a una cafetería y reconocí un rostro detrás del mostrador. Ellis. Grité emocionado. Ella volteó con expresión confundida, hasta que me reconoció. Su cara cambió a sorpresa. Oh, Dios mío, Seth. ¿Cómo has estado? Ha pasado una eternidad. Me regaló una sonrisa radiante. He estado genial. Volví por las vacaciones. Tenemos que ponernos al día. Pues justo salgo en 10 minutos, si no estás ocupado. Para nada, te espero aquí. Unos minutos después, Ellis salió y se sentó frente a mí. Vaya, Seth, te ves increíble. ¿Cómo te ha tratado la vida? Preguntó sinceramente. Bien, muy bien, pero desde que regresé no dejo de pensar en Donnie. ¿Tú piensas en él a veces? La expresión de Ellis cambió de inmediato, imposible de leer. Estuvo jugueteando con la tapa de su café antes de responder. Sí, últimamente lo tengo mucho en la cabeza. Solo desearía que hubiéramos podido despedirnos. Que hubiéramos hecho algo antes de que él le hiciera eso a su papá. A veces siento que fue un poco nuestra culpa. Ellis. Él no lo hizo. Jamás lo creí. No puedo creer que tú pienses eso. Mi voz subió más de lo debido, y noté que un cliente me lanzó una mirada molesta. Bueno, Seth, entonces ¿qué más pudo ser? Nunca lo encontraron, tampoco el arma. Los casquillos eran de su pistola. ¿Quién más lo habría hecho? ¿Es que no recuerdas la cueva? ¿No recuerdas lo que vimos? Le respondí, furioso. La cara de Ellis se contrajo. Cerró los ojos con fuerza, perturbada. Ellis. Ella me interrumpió. Seth, tengo que irme. Vamos por una copa esta noche y seguimos hablando. Me alegra tanto que hayas vuelto. Anotó su número en mi teléfono, agarró su bolso y su café, y salió apresurada, despidiéndose con la mano. Sentía un pinchazo en el pecho. Estaba seguro de que me ocultaba algo, o tal vez solo quería olvidarlo. Más tarde esa noche le mandé un mensaje para preguntarle dónde quería vernos. Me dijo que en un bar, a un par de cuadras de su trabajo, alrededor de las 10. Cuando llegué, ya estaba allí. Había 3 vasos vacíos sobre la mesa, clara señal de que llevaba rato bebiendo. Su cara enrojecida me lo confirmó. Pedí una cerveza y me senté frente a ella. Se veía impresionante. Su cabello ámbar estaba liso y brillante, el maquillaje impecable, vestida como si fuera a conquistar la noche. Ellis ya no era la niña de 12 años, sino una mujer hermosa. Me sonrió y dio un sorbo a su trago. Hola. Qué bueno que viniste. Llegué un poco temprano porque no quería estar en casa. Pasamos la noche bebiendo, recordando viejos tiempos. Yo esperaba el momento de hablar sobre Donnie, pero nunca apareció la ocasión. Ellis bebió demasiado y no me quedó otra que llevarla a casa. Me costó sacarle la dirección, pero al final lo logré. Cuando la ayudé a subir al auto, noté algo en su zapato blanco. Una mancha negra. Sabía perfectamente qué era. Llevé a Ellis casi inconsciente hasta su apartamento. El lugar estaba hecho un desastre. No era el típico desorden de alguien descuidado. Parecía algo frenético, desesperado. La acomodé en su cama y me fui al sofá. Mi plan era quedarme ahí, porque no podía cerrar la puerta con llave desde afuera.
Después de 1 o 2 minutos empecé a quedarme dormido, pero eso se interrumpió de golpe con el molesto sonido de una gotera. Me removí en el sofá intentando ignorarlo, pero fue imposible. Me levanté de un salto y caminé hacia la cocina solo para descubrir que el lavadero estaba completamente lleno. No de platos, ni siquiera de agua, sino de esa pestilente sustancia negra y espesa. No supe cómo reaccionar. Retrocedí un paso para alejarme del fregadero, pero lo hice justo sobre algo espeso y caliente. Era un charco de aquella porquería, extendido por el suelo de la cocina, con un rastro que se prolongaba a través del departamento y hasta la puerta principal. No podía estar pasando. ¿Cómo no lo había visto antes? El estómago me dio vueltas, el alcohol se revolvía sobre la cena y amenazaba con regresar en cualquier momento sobre el suelo ya sucio de Ellis. No intenté despertarla. Incluso en ese momento se escuchaban sus ronquidos ebrios desde el pasillo. No me quedaba otra que seguir el rastro hasta su origen. Agarré la llave de su departamento del mostrador, me puse los zapatos y seguí la huella hacia afuera, cerrando con seguro tras de mí. La sustancia negra estaba embarrada por toda la alfombra del pasillo, bajaba por las escaleras y se extendía hasta la salida del edificio. Bajo las luces del estacionamiento, el rastro brillaba, dirigiéndose hacia la calle y perdiéndose en la oscuridad. Subí al auto y lo seguí. La carretera estaba a oscuras, pero mis faros reflejaban la mancha viscosa, lo que me permitía seguirla. Ya eran las 2 de la mañana y el alcohol se me había pasado. No tardé en darme cuenta dónde me llevaba. Nuestro antiguo lugar, el bosque. No recuerdo bien la conducción hasta que llegué al punto en que el camino ya no era transitable en coche. Me orillé y continué a pie, siguiendo el rastro que me condujo por un sendero demasiado familiar. Con el celular como única luz, me interné en aquel océano de sombras. El aire estaba espeso, sofocante, anormalmente caliente para la época del año. Un crujido me hizo alzar la linterna hacia arriba, y entonces lo vi. Todo estaba cubierto por aquella sustancia negra. Como si alguien hubiera rociado los árboles con una manguera de alquitrán. El aire estaba impregnado con el hedor de 1000 cadáveres descompuestos bajo el sol. Pero seguí avanzando. El corazón me golpeaba el pecho, las manos me temblaban, pero las piernas me llevaban cada vez más cerca de lo que ya intuía. La cueva donde habíamos pasado nuestras últimas horas con Don y Ellis. El olor se intensificaba a cada paso. Entré. Gotas espesas caían del techo como cera caliente. El aire era irrespirable, casi sin oxígeno. Me obsesioné mirando cómo las paredes supuraban aquella sustancia como heridas abiertas, tanto que resbalé en un charco inmóvil y caí de espaldas. El líquido burbujeó y soltó vapor mientras intentaba ponerme de pie. Alumbré hacia adelante y lo vi. La silueta de un hombre, encogido contra la pared, a unos metros. Me acerqué y noté que estaba cubierto por la misma sustancia, enredado como si fueran lianas negras que lo aprisionaban. Y entonces lo reconocí. Era Donnie. Tenía una barba larga y descuidada, el cabello enmarañado colgando sobre su rostro. Su cuerpo estaba famélico. «Donnie», grité, rompiendo sus ataduras y ayudándolo a levantarse. No respondió ni se resistió. Solo se dejó mover mientras lo sacudía con fuerza, con las mejillas hundidas, los ojos vacíos, sin un atisbo de vida. Un cascarón humano. En su mano apretaba con fuerza un revólver. El mismo que había tomado del garaje de su padre aquel día. Mi mente no podía procesarlo. No había forma de que Donnie llevara 10 años ahí. ¿Cómo había comido? ¿Por qué no había salido? Y si él estaba aquí, entonces ¿quién había sido el que volvió con nosotros aquella vez? Un estruendo retumbó desde lo profundo de la cueva. No era un derrumbe. Sonaba como el gruñido de un estómago vacío, pero mucho más macabro. Lo tomé como señal de huida. Lo agarré de la muñeca y tiré de él hacia la salida. Caminaba arrastrado, sin apuro, como si no quisiera marcharse. Al voltear para mirarlo, me helé. Su cabeza estaba girada completamente hacia atrás, mirando las profundidades de la cueva.
como si estuviera observando algo o a alguien. No me detuve a comprobarlo. El camino de regreso al auto se me hizo eterno. Bajo la luz de la luna pude ver que Donnie solo llevaba unos shorts camuflados, sin camisa ni zapatos. Los mismos que usaba de niño. Los mismos del último día que lo vi. Lo empujé dentro del asiento del copiloto y activé los seguros para que no hiciera nada extraño. Apenas habíamos avanzado un cuarto de milla cuando salió de su estado catatónico. Empezó a retorcerse, a forcejear con el cinturón de seguridad, respirando con dificultad. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Gemía una y otra vez, desesperado. Cuanto más nos alejábamos, más nervioso se ponía, hasta que terminó en un ataque frenético. Gritaba las mismas palabras, tironeaba con violencia el cinturón, intentaba abrir la puerta. Yo no aparté los ojos del camino, apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Por suerte, se debilitó y se rindió. Su cabeza se desplomó contra la ventana, y ahí se quedó, inmóvil, murmurando sin parar las mismas palabras, hasta que llegamos de regreso al departamento de Ellis. Estacioné el auto y me las arreglé para subir a Donnie al departamento de Ellis. Fue una lucha, ya que prácticamente se había convertido en un peso muerto, pero lo logré gracias a su estado de desnutrición. Abrí la puerta, lo llevé al sofá y lo recosté allí. Sus ojos jamás se encontraron con los míos. Solo miraba al techo y seguía murmurando esa misma frase. Ellis. Despierta. Grité, arrancándole las cobijas y tirando de su brazo. Ella gimió y me lanzó una mirada amenazante. Finalmente, se incorporó de mala gana y se sentó furiosa en la cama. ¿Qué pasa, Seth? ¿Qué mierda es tan importante que tenías que despertarme a las...? Miró el reloj despertador. A las 4:30 de la mañana. Cuando le expliqué que había encontrado a Donnie, que estaba allí mismo, en su sofá, en carne y hueso, su actitud cambió por completo. No lo creyó de inmediato, pero me siguió hasta la sala, más por curiosidad que por convicción. Sin embargo, cuando llegamos, Donnie ya no estaba. Lo único que quedaba era un pequeño rastro de esa sustancia negra con la que había estado cubierto. Gemidos placenteros resonaron desde la cocina y ambos fuimos a investigar. Donnie estaba inclinado sobre el lavadero, con la cabeza sumergida en el charco de alquitrán que lo llenaba. Estaba bebiendo ese líquido repugnante. Ellis soltó un grito y corrió por su teléfono. La seguí y la detuve justo cuando comenzaba a marcar el 911. Ellis, ¿qué vamos a decir? Le pregunté. ¿De verdad crees que servirá de algo llamar a la policía? ¿Qué van a pensar? Además, lo único que harían sería llevarse a Donnie y nunca volveríamos a verlo. Piénsalo. Ella soltó el teléfono y rompió en llanto. Me senté a su lado en la cama, mirando la alfombra bajo mis pies. Pasamos un minuto en un silencio cargado de shock y confusión, hasta que un estruendo nos arrancó de golpe de aquel trance. La puerta de entrada se había estrellado contra la pared con tanta fuerza que el edificio entero tembló. Corrimos por el pasillo, solo para descubrir que Donnie había desaparecido. Lo perseguí y Ellis debió detenerse a ponerse los zapatos, porque cuando seguí las huellas oscuras hasta la puerta trasera, ya no estaba. Se había esfumado en la noche. Ellis llegó corriendo detrás de mí, jadeando, y no teníamos idea de hacia dónde había huido. No podía haber ido lejos. No tenía zapatos, ni auto, ni nada. Subimos de nuevo al departamento, agarré mis llaves y pasamos el resto de la madrugada conduciendo, buscándolo. Nunca lo encontramos. Lo único que hallamos fueron sus shorts, enredados en unos arbustos, a unos cientos de metros de la carretera. Ese verano, Ellis y yo nos dedicamos a buscar a Donnie. Nunca lo encontramos, ni tampoco más rastros de la sustancia, salvo lo que habíamos limpiado de su departamento y de mi auto. Una tarde fuimos al bosque, intentando hallar la cueva, pero era como si nunca hubiera existido.
Fue muy duro aceptar la idea de que jamás volveríamos a ver a Donnie, de que estaba allá afuera, en algún lugar, haciendo quién sabe qué, y que aquella cueva se había tragado su rastro para siempre. Hubo algunas noches extrañas en las que juraría haber escuchado susurros bajo la ventana de mi antiguo cuarto en casa de mis padres. Cada vez que investigaba, no había nadie. Lo aterrador era encontrar restos de aquella sustancia negra en el alféizar. Sabía que Donnie me estaba siguiendo. Tenía que ser él. Desde entonces mantuve esa ventana cerrada con llave, bajo ninguna circunstancia la abriría. Antes de que terminara el verano, vi algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Fui a revisar la puerta trasera de la casa y pasé junto al exterior de mi ventana. Allí, grabado en la madera, con algún objeto romo, había un mensaje pequeño. Quiero ir a casa. No fue hasta que regresé a la escuela cuando recibí una solicitud de amistad en Facebook. El nombre era Donald Finster. Revisé su perfil y era Donnie, pero no el Donnie que encontré en la cueva. Este vivía a unos estados de distancia, trabajaba en un supermercado y parecía una persona completamente normal. Poco después de aceptar, me envió un mensaje. Hola, Seth, ha pasado mucho tiempo desde que hablamos, probablemente unos 10 años. No sé si me recuerdas, pero fuimos mejores amigos en la primaria. No recuerdo demasiado de esos días, tenía muchos problemas con mi padre, pero nunca olvidé nuestra amistad. Espero que entiendas que no quise irme sin despedirme, el servicio de protección infantil me llevó a un hogar de acogida, luego me adoptaron y he vivido aquí desde entonces. Me tomó años de terapia poder enfrentar los horrores de mi infancia, pero pensé que este sería un buen primer paso. Contactarte y cerrar algunos asuntos. Siempre tuve un poco de resentimiento desde aquel día que tú y Ellis me dejaron atrás cuando visitamos esa cueva, pero quiero que sepas que ya lo dejé en el pasado, éramos niños después de todo. He estado considerando confrontar a mi padre después de todos estos años. ¿Has sabido algo de él? Si es así, cuéntame. Me encantaría saber de ti, Seth. No sabía qué pensar, ¿acaso la policía no había estado buscándolo? Creían que él había matado a su padre, ¿no? ¿Por qué no lo notificaron? Le respondí contándole sobre su padre muerto, sobre cómo lo buscaban, y que yo sabía que él no lo había hecho. Su reacción fue de completa sorpresa. Al día siguiente, Tony me dijo que habló con sus padres adoptivos y supo que, en efecto, su padre había sido asesinado, pero que la policía nunca supo que el servicio de protección infantil lo había sacado de ahí. Cuando lo descubrieron, lo descartaron como sospechoso. El verdadero asesino nunca fue encontrado. Poco después, tuvimos una videollamada por Skype. Me contó que esa mañana había encontrado un mensaje en su auto, escrito con lo que parecía aceite o grasa. Decía: "Te encontré", grabado en la ventana trasera. Me perturbó profundamente, porque jamás le conté lo que pasó aquella noche con Ellis, ni mencioné que encontré a alguien idéntico a él en la cueva. Lo peor fue cuando, ese mismo día, salí de clases y vi un mensaje escrito en mi propio auto, con esa misma sustancia. Gracias. No puedo dormir. Algo me espera al otro lado. Mi nombre es Sara. Tengo que hacer que alguien sepa lo que me está pasando. Puede que no sobreviva esta noche, y quiero dejar algún mensaje, algún registro, de mi final. Quizás después de esto alguien finalmente crea mi historia. Quizás alguien escuche mis advertencias. Todo comenzó hace unos 10 días. Había trabajado un turno nocturno, soy mesera en un bar local, y cuando llegué a casa a las 2 de la madrugada, lo único que quería era acostarme en la cama y dormir. Por supuesto, primero tenía que alimentar a mi gato, Wilson. Ese necesitado nunca me dejaría dormir de otra manera. Una vez llené su plato, me dejé caer en la cama y me quedé dormida de inmediato. Tuve un sueño increíblemente vívido esa noche.
Me encontré en una ciudad deteriorada, de pie sobre una colina gris y desnuda, con restos derrumbados expandiéndose a mi alrededor hasta donde alcanzaba la vista. El cielo tenía un color gris amarillo enfermizo, y me estremecí al mirarlo. Un leve viento sopló y mi rostro se contrajo cuando una hedora descomposición y corrupción me golpeó. ¿Sabes cómo en los sueños no cuestionas lo que está pasando? Ese era mi estado mental. No estaba asustada, solo intrigada. Caminando con cuidado sobre rocas caídas, avancé, bajando la colina y adentrándome en el laberinto de ruinas y esqueletos de edificios. La arquitectura era realmente propia de un sueño, las paredes y columnas de lo que alguna vez fueron edificios altos doblándose en ángulos extraños. De alguna manera, estoy segura de que sería imposible reproducirlos si intentara imitarlos despierta. A través de las nubes grises, vi el sol. Era una cosa marchita, enferma, con manchas negras y frías esparciéndose por su superficie. Su luz no daba calor al mundo. Me sobresalté al ver algo moverse en la ventana de un edificio medio derrumbado junto a mí. Me giré hacia él, pero fuera lo que fuera, se había movido tan rápido que no alcancé a ver ni un destello. Pero sí podía escucharlo. El crujido frágil de la mampostería dentro de la casa llegó hasta mí. La pared de la casa vibró y tembló, pedazos de ladrillo desprendiéndose y haciéndose añicos en el suelo. Algo grande se movió en las ventanas a oscuras. Alcancé a ver piel pálida, muchas extremidades. Se oyó una respiración rasposa, y me golpeó una ráfaga de aire podrido. Desperté, sudando y agitándome. Era de mañana. El reloj junto a mi cama marcaba la hora. 11 de la mañana. A pesar de haber dormido casi 9 horas, me sentía exhausta, como si no hubiera dormido nada. Lo atribuí a la pesadilla tan vívida que había tenido. No podía darme el lujo de volver a dormir. Tenía que mantenerme al día con mis clases de la universidad. Ese día fue duro, y el turno en el trabajo después fue aún peor. Apenas podía mantener los ojos abiertos, y me gané un regaño del gerente como recompensa por dejar caer una bandeja llena de bebidas. Cuando llegué a casa, me tiré en la cama y me dormí casi al instante. Una vez más, empecé a soñar de inmediato. No estaba de vuelta en la ciudad derrumbada. Esta vez mis alrededores estaban completamente oscuros, sin un solo punto de luz alrededor. Podía sentir hierba fría bajo mis pies, y una brisa movía las hojas de un árbol en algún lugar cercano. Este lugar no apestaba a descomposición como el anterior, pero el aire no era más agradable. Aquí, el aire era frío y nítido, casi estéril. No puedo describir exactamente cómo lo sabía, pero el aire se sentía muerto. Como si no hubiera ninguna criatura viva que lo respirara, excepto yo. Como si ni la forma de vida más pequeña pudiera sobrevivir mucho tiempo en un mundo donde tuviera que respirar ese aire. Algo se movió en la oscuridad, y me agaché aterrada. No podía ver qué se había movido, pero venía de algún lugar cercano. El crujido de huesos largos y músculo vino de algún punto frente a mí. Fuera lo que fuera, el aire mismo se desplazó cuando eso se movió. Fuera lo que fuera, era grande. Me quedé paralizada, el terror apretando mis músculos. Mi mente me gritaba, rogándome que corriera, que escapara, pero no podía moverme. Era como si mis extremidades estuvieran congeladas. En la oscuridad frente a mí apareció una luz. Era un púrpura ominoso, arremolinado, redondo, con una pupila del negro más profundo. Un ojo. Otro se encendió a su lado, luego otro, y otro. Mientras observaba horrorizada, docenas de ojos, agrupados, innumerables e inmóviles, se abrieron y miraron fijamente. Miraron fijamente hacia mí. Finalmente, el terror liberó mi cuerpo. Me di vuelta y corrí, gritando de miedo, tropezando y cayendo en la oscuridad. Algo se movió detrás de mí. El suelo tembló cuando una masa enorme y abultada se desplazó, empujando el aire muerto en ondas. Grité de nuevo. Y desperté. Todavía estaba gritando. La realidad volvió de golpe, llenándome de alivio. Estaba en mi cama.
Estaba a salvo. Un estruendo de sonidos me rodeaba. Wilson estaba maullando como loco. Mi alarma estaba sonando. Alguien golpeaba mi puerta. Me levanté tambaleándome. Me sentía exhausta, como si las horas de sueño no hubieran hecho absolutamente nada por mí. Crucé el departamento apresurada, parpadeando para despejar el sueño, y abrí la puerta. Mi vecino, Ian, estaba afuera. «Hola, Ian», murmuré. «Hola, Sarah», dijo. Ian normalmente era un hombre alegre y sonriente, pero ahora su expresión era seria. «¿Todo está bien?», pregunté, confundida. «En realidad, eso era lo que quería preguntarte», respondió. Te escuché gritar, y luego unos golpes fuertes. Pensé que tal vez algo estaba mal. Se quedó en silencio. Fruncí el ceño, mi confusión aumentando. ¿Gritar? ¿Qué estaba gritando? Nada específico, realmente, dijo Ian. No eran palabras, solo gritos. Sonabas asustada, eso es todo. Pensé que era mejor revisar si estabas bien. Sonreí, haciendo mi mejor esfuerzo por ocultar lo confundida que estaba. Sí, estoy bien, Ian, respondí. Gracias por preocuparte. Solo tuve una mala pesadilla, eso es todo. Probablemente estaba moviéndome y haciendo ruido. Perdón si te asusté. Ian sonrió, claramente aliviado de que estuviera bien. ¡Genial! Tengo que irme. El trabajo llama. Descansa un poco, Sarah. Pareces no haber dormido en días. Se fue, y cerré la puerta. Cuando pasé del pasillo a la cocina, Wilson corrió hacia mí, maullando fuerte. Una ola de culpa me invadió cuando me di cuenta de que no lo había alimentado la noche anterior. Estaba tan cansada que simplemente no lo recordé. Por suerte, ese día no tenía turno en el trabajo, y decidí dejar mi trabajo de la universidad para otro día. Dormí varias horas, por suerte sin más pesadillas. Después de despertar, pensé en lo que Ian había dicho. Me había escuchado gritar, lo que coincidía con el sueño que había tenido antes de despertar. ¿Y los golpes? ¿Habré estado caminando dormida y chocando con cosas en mi habitación? Nunca había sido sonámbula, pero, por otro lado, nunca había tenido pesadillas tan vívidas antes. Decidí que llamaría a mi doctora si el problema continuaba después de esa noche. Cuando me acosté para dormir, Wilson se acercó, saltó a mi cama y se acomodó sobre mi pecho. Estaba ronroneando satisfecho, y su cálido peso alivió mi ansiedad por tener otro sueño. Aunque me tomó más tiempo que antes, finalmente me quedé dormida. Mis esperanzas iban a arruinarse rápidamente. En cuanto caí dormida, me encontré en la orilla de un gran mar negro. El aire era terriblemente frío, y me estremecí. El suelo bajo mis pies descalzos estaba cubierto de pequeñas rocas y grava. Al mirar hacia abajo, vi que Wilson estaba conmigo. Su pelaje estaba erizado mientras observaba los alrededores con desconfianza. El mar se extendía ante mí, dominando el horizonte. Sus aguas eran de un negro obsidiana profundo, y me encogí cuando una ola golpeó la costa y me cubrió con salpicaduras. El agua estaba helada. Era obviamente de noche, una delgada luna dándome apenas suficiente luz para ver. Wilson seguía nervioso, y parte de su miedo se contagió a mí. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? La pregunta apareció sin que yo la buscara. Cualquiera que alguna vez haya sabido que está soñando conoce la extraña desorientación que me invadió. Me tambaleé, casi cayendo de rodillas. A mi lado, Wilson de pronto se agachó, con el lomo erizado. Un gruñido bajo y feroz salió de su garganta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Wilson nunca gruñía. Cambié mi postura, y algo bajo mis pies hizo un crujido agudo. Miré hacia abajo. Un cráneo sobresalía de la playa rocosa. Retrocedí con un grito de pánico. No era humano. Era extrañamente alargado, y demasiado ancho. Una sonrisa amplia,
burlona, con demasiados dientes, me miraba desde abajo. No era humano. No me importaba. Comencé a girar para huir. Incluso sabiendo que era un sueño, era demasiado vívido para que pudiera hacer otra cosa que seguir mis instintos. No completé el movimiento. Un sonido detrás de mí me detuvo, un sonido que reconocí de mi primera pesadilla. Una respiración rasposa, enferma, malvada. Me quedé paralizada. Wilson estaba agachado, bufando con furia, sin saber qué hacer. Algo detrás de mí se movió con un crujido lento de carne enferma y huesos deformes. Olfateó mi cuerpo como un animal, y me estremecí cuando su aliento tóxico me envolvió. Habló. Recordamos tu hedor. La voz era profunda, inhumana, raspada. No estaba segura de si era audible o si resonaba directamente en mi mente. Lentamente, algo se enroscó alrededor de mi cintura. No podía mirar hacia abajo, paralizada de terror como estaba. Solo lo vi con visión periférica. Carne pálida y lisa, como dedos, pero grotescamente llenos de articulaciones y tan largos como un brazo humano. La cosa me levantó. Aún así, no podía moverme, no podía resistirme. Algo movió la grava de la playa detrás de mí, algo a un costado de lo que me sostenía en el aire. Hay más de ellos. La terrible voz volvió. Te recordamos. Recordamos tu hogar. Quizás ha llegado el momento de hacerle una visita. Nosotros. Un destello de blanco y negro pasó de pronto frente a mí. Wilson. Había reconocido que yo estaba en algún tipo de peligro terrible, y había saltado a rescatarme. La cosa lanzó un grito horrible, no sabía si de dolor o de indignación. Una cacofonía de sonidos, el crujido de huesos grotescos, los jadeos de un aliento enfermo, estallaron a mi alrededor. El agarre de la criatura se aflojó de golpe y caí. El suelo se precipitó hacia mí. Desperté sobresaltada. Estaba de pie, y mis piernas casi cedieron bajo mi peso como si de verdad hubiera caído desde varios metros. Estaba cubierta de sudor frío. ¿Es solo un sueño? ¿Es real? Ya no sé qué está pasando. No puedo encontrar a Wilson en ningún lado. Simplemente desapareció durante la noche. El departamento estaba cerrado. No había ventanas abiertas. No pudo haberse escapado. Tengo una sospecha de lo que le pasó. Y es por eso que no he dormido en más de una semana. Me aterra lo que pueda estar esperando del otro lado cuando por fin ceda al sueño. Ojalá la única razón por la que estuviera escribiendo esto fuera para asegurarme de que alguien sepa lo que me ocurrió si desaparezco de un día para otro, igual que el pobre Wilson. Apenas puedo mantener los ojos abiertos, y no tengo duda de que lo que mató a mi mascota sabe que tarde o temprano tendré que dormir. Sabe que volveré con él. Estará esperando. Pero este no es mi mensaje de despedida. Es una advertencia de lo que temo que viene para el resto de ustedes. Las cosas que vi, nos conocen. Saben que estamos aquí. Y vienen a encontrarnos, nos guste o no.